¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. No sé si lo estaréis viendo de día, de noche, a la tarde, en la oscuridad, debajo de una cama, debajo de un camión. Pero lo importante es que lo veáis y que disfrutéis el capítulo que traemos hoy. Hoy traigo un capítulo especial. Hoy traigo un capítulo hablando de Jack el Destripador. Y vosotros estaréis pensando, ¿por qué este tío nos viene a hablar hoy de Jack el Destripador? Pues bueno, os vengo a hablar de Jack el Destripador porque ha saltado la noticia de que a través de una prueba de ADN se ha descubierto, casi seguro, de quién era ya el asesino misterioso llamado Jack el Destripador. Y entonces he pensado que sería muy buena idea, ya que es un canal dedicado lo que es al cine, al anime, a la serie, a la ciencia ficción, al terror, pues sería buena idea hacer un repaso por lo que ha sido este asesino y las adaptaciones cinematográficas que ha tenido, sacando un par de ellas por encima de todas las demás, porque creo que hay un par de ellas que se merecen una mención. Y podría pues ser interesante este capítulo, porque vamos a hablar un poco de todo lo que hizo Jack el Destripador. Vamos a hacer resúmenes, no nos vamos a estar aquí 7 horas hablando de Jack el Destripador, pero creo que un vídeo hablando sobre él, sobre su historia, sobre sus asesinatos, sobre todo ello, puede estar bastante interesantes. Y como ya sabéis, a mí me gusta mucho comenzar desde el principio de las cosas. Así que para entender a Jack el Destripador, vamos primero a hablaros de dónde sucedió o dónde aconteció todo, ¿no? Y todo aconteció en Londres de 1888. La ciudad está envuelta en una densa niebla, en el barrio de Whitechapel. Las calles están sucias, oscuras y plagadas de pobreza. La luz de los faroles apenas ilumina los callejones angostos y fríos, y en este escenario lúgubre, un asesino acecha en la noche. Un hombre sin rostro, cuya identidad sigue siendo un enigma, aunque ya no. Y su nombre es sinónimo de horror. Este hombre al que hacemos referencia es denominado Jack el Destripador. Los crímenes de este asesino en serie se convirtieron en un enigma que ha desafiado a la policía, a los historiadores y a los más obsesivos investigadores durante más de un siglo. Pero, ¿qué fue lo que hizo exactamente? Siempre que hablamos de Jack el Destripador se nos viene a la mente, pues como he descrito antes, un Londres pues oscuro, un Londres lúgubre, un Londres lleno de pobreza. Yo la verdad que las veces que he ido a Londres, una de las cosas que me ha llamado más la atención ha sido que aunque había farolas en las calles, desde mi punto de vista, yo siempre digo lo mismo, lo oscuro que yo iba andando por las calles y decía, tío, o sea, no sé, vale que hay farolas, iluminan, pero demasiado tenebre, ¿no? Y la verdad que una vez que uno pasea por sus calles, por ciertos barrios, pues dices, hostia, pues sí que da la sensación de que estar en una película de terror, ¿no? Ese barrio, el barrio de Whitechapel, ha sido su escenario. Ahí es donde empezó a fraguarse la leyenda de este asesino. Siempre que hablamos de Jack el Destripador, pues se nos viene a la mente lo que es un Londres oscuro, un Londres turbio, un Londres lleno de pobreza y lleno de suciedad. Y bien, ¿qué es lo que hizo este Jack el Destripador? ¿O qué es lo que ocurrió o qué aterrorizó tanto? Pues tenemos que hablar un poco de los crímenes de Jack el Destripador. Los crímenes. Pues para entender la magnitud de su terror, debemos hablar de sus víctimas. Se le conoce como las 5 canónicas, aunque hay teorías que sugieren que pudieron ser más. 5 mujeres que compartían una triste realidad: la pobreza, el abandono y la desesperación. El 31 de agosto de 1888, la primera víctima apareció en Bucks Row y su nombre era Mary Ann Nichols. Su garganta había sido cortada de oreja a oreja y su abdomen brutalmente mutilado. El 8 de septiembre la historia se repetía con Annie Chapman. Fue encontrada en la calle Hanbury, sus órganos habían sido extraídos con una precisión escalofriante y parecía el trabajo de alguien con conocimientos médicos. Luego el doble evento.
o conocido como doble evento. El 30 de septiembre, Elizabeth Stride y Catherine Edwards fueron asesinadas la misma noche. Stride parecía haber sido interrumpida antes de completar su ritual macabro, pero con Edwards no se contuvo. Su rostro fue desfigurado y su riñón y útero fueron extraídos con una exactitud quirúrgica. Finalmente, el 9 de noviembre, ocurrió el crimen más espeluznante de todos. Mary Jane Kelly, la más joven de sus víctimas, fue encontrada en su habitación. Fue encontrada en su habitación en Miller's Court y su cuerpo había sido despedazado de una forma tan brutal que incluso los investigadores quedaron horrorizados. Pues familia, Jack el Destripador era un auténtico monstruo y nadie se explicaba, o los investigadores, toda la gente que rodeaba lo que es el caso, que intentaban averiguar qué es lo que estaba pasando, pues se encontraban bastante sorprendidos por la violencia y por la brutalidad de los actos cometidos por este llamado Jack el Destripador. La verdad que si nos ponemos en el contexto de antes, porque el contexto de antes no es el contexto de ahora. Tú ahora vas por la calle, vas con tu móvil, te sientes, lo quieras o no, un poco más seguro. Pero antes no había móviles, no había nada. Si tú ibas por una calle oscura del barrio de al lado donde escuchaban los rumores de que había un hombre llamado Jack el Destripador que hacía estas aberraciones, pues no alcanzo a imaginar el terror, el horror que puede uno sentir al estar por esas calles oscuras, turbias, llenas de suciedad, llenas de pobreza, o escuchando todas las historias alrededor de esos asesinatos. La verdad es que si nos ponemos en contexto, tendrían que haber sido unos tiempos durísimos, unos tiempos muy duros. Y después de hablar sobre las víctimas, vamos a hablar sobre las evidencias y las teorías que había al respecto de Jack el Destripador. La policía de la época estaba desconcertada. No había cámaras ni pruebas de ADN, ni bases de datos criminales, solo pistas débiles y cartas enigmáticas. Cartas como la famosa Desde el infierno, que llegó acompañada de medio riñón humano. ¿Fue realmente escrita por el asesino? ¿O fue simplemente una broma macabra de alguien que disfrutaba del pánico que azotaba a Londres? Lo cierto es que Jack el Destripador parecía un fantasma. Se desvanecía en la noche sin dejar rastro, burlando a la policía una y otra vez. La verdad es que si atendemos a los hechos, todo lo que rodea a Jack el Destripador es misterio y es, la verdad, que muy misterioso. La carta que llegó acompañada de un riñón humano, se habla mucho de eso, de que si realmente fue él o fue una persona que quería hacerse pasar por él. O sea, volvemos a lo mismo. Si intentamos ponernos en la piel de un investigador de la época, ¿cómo tendría que ser recibir una carta con un riñón humano, leyéndolo, viendo eso, diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? No sabiendo, no teniendo pistas certeras, toda la incertidumbre que eso conllevaba, sabes que muchas veces de los asesinatos, estas cosas que no se resuelven, empiezan a convertirse en poco a poco en leyendas de horror. Bueno, pues que no es un hombre, es un demonio, es un fantasma. Poco a poco, pues la realidad se va deformando y se va convirtiendo en algo que puede convertirse en una historia paranormal, ¿no? Porque al final nadie sabe quién es, no se ve, la policía como tal siempre se le escapa, no hay datos, no es algo que llama mucho la atención, y más en aquella época, ¿no? Porque hoy día sabemos que casi todo se puede explicar con ciencia, ¿no? Se le puede dar una explicación, pero y aún así hay cosas que no, pero la historia de un hombre que asesina brutalmente, que se manda una carta con un riñón humano, tendría que ser una época en la que muchísima gente, cuando saliera por la calle de noche, tendría que estar muy, muy preocupada. Y luego, bien, después de las evidencias y la teoría y comprobar que la policía estaba totalmente perdida al respecto, entramos dentro del apartado de los sospechosos.
A lo largo de los años, muchos han sido señalados como posibles culpables, desde médicos y carniceros hasta aristócratas de la realeza británica. Pero en tiempos recientes, un nombre ha tomado más fuerza que los demás: Aaron Kosminski. Kosminski era un barbero polaco que vivía en Whitechapel, un hombre con problemas mentales, del que se sospechó en su momento, pero nunca se le pudo culpar. Sin embargo, en 2019, un análisis de ADN en un chal perteneciente a Catherine Edwards arrojó coincidencias con descendientes de Kosminski. ¿Es esta la respuesta definitiva? Algunos expertos aún dudan de la validez de estas pruebas, argumentando contaminación en la evidencia, pero de todas las teorías, esta es la más cercana a resolver el caso. Pues bien, posiblemente se considera que este haya sido el considerado como Jack el Destripador. Y me cuadra, ¿no? Porque si era un hombre que tenía problemas mentales, que siempre se le había... Aunque yo siempre he tenido... O sea, las teorías han sido muchísimas, ¿no? Mucha gente decía que Jack el Destripador era un carnicero, otra gente decía que sí era un médico. Las diferentes adaptaciones que ha habido de Jack el Destripador al cine, que desde mi punto de vista no han estado a la altura de la historia, o por lo menos sí hubo una que estuvo a la altura de la que hablaremos luego, que es la protagonizada por Johnny Depp. Pero todas las demás no las considero yo. Solo voy a mencionar dos adaptaciones cinematográficas que creo que son las que merecen la pena. Pero a mí me encantaría ver una adaptación de Jack el Destripador hecha por Robert Eggers. Me fliparía. Ahí yo creo que a Robert Eggers le pegaría muchísimo hacer una adaptación de verdad de Jack el Destripador. Igual que a Robert Eggers le pegaría muchísimo hacer una adaptación de Mr. Hyde. Me encantaría. Pero bueno, eso son ilusiones mías, ¿no? Después de realizar estas pruebas que hemos mencionado anteriormente, pues indican que Aaron Kosminski, pues a mí me cuadra que haya sido una persona que haya tenido problemas mentales, porque esa brutalidad que se mencionaba en las descripciones de esos asesinatos, alguien tendría que estar mal de la cabeza para hacer esas cosas. Pero bueno, lo que llamaba mucho la atención era muchas veces los cortes tan incisos que se hacían en los asesinatos. Y ahora bien, vamos a hablar de Jack el Destripador en el cine. La historia de Jack el Destripador ha sido llevada al cine y la televisión en múltiples ocasiones. Una de las más famosas es Desde el Infierno 2001, protagonizada por Johnny Depp, basada en la novela gráfica de Alan Moore, que vamos a decir de Alan Moore que ya no sepamos, y en esta versión se presenta una teoría que involucra a la realeza y una conspiración masónica. También existen documentales, series y películas que han intentado recrear los hechos, algunas con rigor histórico y otras con un toque de ficción. Aunque hay otra película en Amazon Prime de Jack el Destripador que también merece la pena comentar, o en este caso mencionar, pero desde mi punto de vista la única película que merece ser comentada por su exquisita realización y por sus actores es Desde el Infierno, que creo que todo aquel que no haya visto esa película pues debería verla. Me parece que es un peliculón que hace justicia a todo lo que rodeaba la figura de Jack el Destripador, con una ambientación muy a la altura de la historia. Entonces, a nivel cinematográfico, como he dicho antes, la única que merece la pena es comentar la de Johnny. Y es una pena, porque tenemos cine, o sea, películas hechas de todo tipo, pero creo que esta de Jack el Destripador falta una buena película, pues que de verdad le dé lugar a esta historia de horror, su atmósfera y su entretenimiento particular. Ya hemos tenido historias de otros asesinos en serie o de otras historias de la época de historias de época de terror, pero esta no tiene la película que digamos, la película. Esta no la tiene, que debería de tenerla.
Y pues con todo esto llegamos a una conclusión, familia. La conclusión es que a día de hoy Jack el Destripador sigue siendo un misterio, un asesino sin rostro, cuyos crímenes han perdurado en el tiempo. Tal vez nunca sepamos con certeza quién fue realmente, pero una cosa es segura, su historia sigue aterrorizando y fascinando al mundo. Quizá algún día la última pieza del rompecabezas encaje en su lugar. Hasta entonces, Jack el Destripador seguirá acechando en las sombras de Whitechapel, envuelto en la niebla de la historia y el horror. Bueno, familia, este ha sido un breve resumen de Jack el Destripador, ya que quería pues hacer este vídeo. Un vídeo pues comentando un poco la historia de este asesino, haciendo especial hincapié que me ha servido para también reivindicar la película Desde el Infierno de Johnny Depp, que me parece un peliculón, que creo que el que no la haya visto debería descargarse de verla porque es una película temporal y una muy buena película. Y ya que ha salido que se había descubierto últimamente, había noticias de que se confirmaba que había sido Aaron Kamskinski, o que había sido Aaron el que era realmente el Jack el Destripador, un tío con problemas mentales, un tío que vivía cerca de donde estaban las víctimas. Pues bueno, creo que estaba bien hacer un vídeo comentando sobre todo esto y sabiendo que esto ha sido real. O sea, esto está todo basado en una historia real. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que sigáis disfrutando del contenido del canal. Espero que me sigáis en las redes sociales TikTok e Instagram. Sobre todo Instagram, que tengo que darle una vuelta a eso. Y familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por suscribiros y nos vemos en la próxima.